Gökberk, Yildirim y Semre Arda fueron vistos ingresando juntos a un exclusivo club nocturno, un hecho que de inmediato llamó la atención de todos los presentes. La entrada conjunta fue captada por varias miradas curiosas que no tardaron en reconocerlos. Ambos se mostraron serenos, sin gestos de incomodidad, avanzando entre la multitud con naturalidad. Nadie imaginaba en ese momento que horas después abandonarían el lugar por separado. La escena inicial transmitía una imagen de total armonía. Sin embargo, el verdadero impacto llegaría al final de la noche. Dentro del club, la atmósfera era intensa y cargada de expectativa. Gökberk y Semre se ubicaron en una zona apartada, lejos de las luces más evidentes. Durante largo tiempo, permanecieron conversando de manera discreta. No hubo demostraciones exageradas, pero sí una evidente cercanía. Las miradas entre ambos eran constantes y profundas. Todo indicaba que la noche transcurría con absoluta normalidad. A medida que avanzaban las horas, la atención sobre ellos no disminuía. Quienes se encontraban cerca notaron que el diálogo se volvía cada vez más serio. La expresión de ambos comenzó a cambiar lentamente. Ya no sonreían como al inicio de la velada. La conversación parecía tornarse más profunda y cargada de tensión. El ambiente se volvió distinto alrededor de su mesa. Gökberk Yildirim mantuvo en todo momento una actitud contenida. Escuchaba con atención, sin interrumpir, con un rostro que reflejaba concentración. Semre Arda, por su parte, hablaba con firmeza, aunque sin perder la calma. Sus gestos revelaban que estaba diciendo algo importante. El diálogo se extendió por largos minutos. Nadie sabía con certeza qué se estaban diciendo. La música seguía sonando con fuerza en el club, pero alrededor de ellos el tiempo parecía haberse detenido. La conversación continuaba sin interrupciones. En varios momentos se pudo ver a Gökberk llevar su mano al rostro, como si estuviera reflexionando intensamente. Semre mantenía una postura recta, sin apartar la mirada. El intercambio de palabras era constante y cargado de significado. Minutos después, el ambiente cambió de manera casi imperceptible. La tensión empezó a hacerse evidente. Gökberk bajó la mirada por primera vez desde que comenzó la conversación. Semre, en cambio, mantuvo su postura firme. La conversación se volvió más breve, con pausas prolongadas entre cada frase. El silencio comenzó a tener un peso propio. Finalmente, se produjo un momento que marcó el quiebre de la noche. Gökberk tomó su móvil y lo observó durante unos segundos, en total silencio. Luego, volvió a mirar a Semre con un gesto serio. No hubo palabras en ese instante, solo un intercambio de miradas que parecía contener todo lo dicho. Poco después, Gökberk se levantó de su asiento. El gesto fue lento y medido. Semre permaneció sentada, observándolo sin reaccionar de inmediato. Durante algunos segundos, el silencio entre ambos fue absoluto. Nadie alrededor se atrevía a intervenir ni a romper ese momento cargado de tensión. Gökberk Yildirim se alejó de la mesa sin despedirse de manera visible. Caminó hacia la salida con paso firme, sin mirar atrás. Su partida fue discreta, pero notoria. Algunos asistentes notaron de inmediato su ausencia. La sorpresa se apoderó del ambiente cuando se confirmó que había abandonado el lugar solo. Semre Arda permaneció aún varios minutos en el club. Su actitud ya no era la misma que al inicio de la noche. Se la vio pensativa, con la mirada fija en un punto indefinido.
No intentó seguirlo ni comunicarse de inmediato. El tiempo transcurrió lentamente hasta que finalmente decidió ponerse de pie. Cuando Sembre se retiró del club, lo hizo por una salida diferente. Su rostro reflejaba una mezcla de serenidad y cansancio emocional. No hubo escándalos ni escenas públicas. La salida por separado confirmó lo que muchos ya sospechaban. Algo importante había ocurrido entre ellos durante esa conversación. La noticia de su ingreso conjunto y su salida individual no tardó en propagarse. Las versiones comenzaron a circular con rapidez. Algunos hablaban de una discusión, otros de una despedida definitiva. Lo único confirmado era que la noche no terminó como había comenzado. La diferencia entre la entrada y la salida despertó todo tipo de interpretaciones. El contraste entre la imagen inicial y el desenlace fue lo que más llamó la atención. Llamó la atención la calma con la que ambos manejaron la situación. Ambos manejaron la situación. No hubo gestos de enojo ni discusiones visibles. Todo ocurrió en un marco de absoluto control. Esa sobriedad alimentó aún más el misterio. Con el paso de las horas, el interés por lo ocurrido no disminuyó. Cada gesto, cada movimiento previo fue analizado con detenimiento. La conversación privada que mantuvieron se convirtió en el centro de todas las especulaciones. Nadie pudo confirmar aún el contenido de aquel diálogo. El silencio de ambos solo aumentó la expectación. La figura de Göteborg Yildirim volvió a quedar en el centro de las miradas. Su salida solitaria fue interpretada de múltiples maneras. Algunos lo vieron como una decisión personal urgente, otros como una reacción emocional ante lo hablado con Sembre. Lo cierto es que su postura fue firme y decidida. Sembre Arda, por su parte, fue descrita como serena al abandonar el lugar. No mostró prisa, pero tampoco intención de prolongar su presencia. Su salida pausada contrastó con la prisa silenciosa de Göteborg. Ese detalle fue observado por muchos. La diferencia en los modos reforzó aún más el misterio de la noche. Hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Por qué entraron juntos y se marcharon por separado? Lo ocurrido dentro de ese club permanece en absoluto hermetismo. Ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre el tema. El episodio quedó marcado como una escena cargada de tensión y significado, y mientras el silencio continúa, creciente es la expectativa del público.